Bueno, em, les quería comentar antes que nada, hablando del tema de restitución de menores, o recordando el tema de restitución de menores, que ayer, em, eh, la verdad que ya hacía algunos días que me habían comentado y no había tenido la posibilidad de verlo, pero ayer, bueno, en un momento mientras cenaba, este, estuve mirando en Netflix, hay una serie, capaz que ustedes ya lo saben, que se llama No nos vieron partir, que es un caso real de traslado ilícito de menores que se dio en la década de los 60 cuando no existía este, cuando no existía el convenio de La Haya todavía. Es un caso de un padre que se lleva a sus niños desde México eh, a Europa. En principio los lleva a Francia y yo solo pude ver un capítulo, porque lo vi mientras estaba cenando. Aparentemente se los va llevando a distintos lugares, a esos niños, y la madre va atrás de ellos, ¿no? O sea, la madre los llega a ver en Francia, pero bueno, el padre huye de los niños, huye de la madre, ¿no? Eh, Les digo por si en algún momento la quieren ver, está en castellano y está basada en un libro escrito por la que en aquel momento era la niña. O sea, son dos hermanitos, una niña y un varón, y está escrito por la niña, ¿no? Su experiencia de traslado ilícito junto a su padre y a su hermanito. Así que bueno, se los quería comentar porque está allí y es justamente un caso de traslado ilícito. El padre se lo lleva de la casa, o sea, los padres están casados, los padres de los niños están casados, y un día la madre llega, no voy a dar el contexto, porque bueno, eso es parte de la historia y todo eso, pero un día la madre llega a la casa y se encuentra con que los niños ni el padre. Vamos a hablar, y seguramente en el que viene, vamos a hablar del tema de los contratos. Eh, los contratos, Profe, eh, buen día. Antes de que entre con esto, sí, allá anoche vi que pusiste. a la luz de lo que hemos dicho en la clase, la respuesta va a estar correcta si ustedes hacen el análisis que hicimos en la clase. Con referencia a la validez y la eficacia de ese matrimonio. Claro, porque el matrimonio tenga lo que dijimos nosotros en esa clase es justamente que el análisis se debe hacer a la luz de la ley del lugar de celebración. Y el lugar de celebración no es el estado al que pertenece el cónsul. El lugar de celebración es el estado en donde está acreditado el cónsul. Si el estado en donde está acreditado el cónsul, o sea, donde cumple funciones el cónsul, no permite el matrimonio consular, entonces ese matrimonio consular no va a ser válido. Porque para que sea válido el matrimonio consular se requieren los dos requisitos: que lo permita el Estado que envía al cónsul y el Estado en donde el cónsul actúa. ¿Ah? Gracias, profe. Pero bueno, de todos modos estoy en ese intento de buscar la circular que comunica que los cónsules extranjeros en el Uruguay no, que comunica, no, que recuerda que los cónsules extranjeros en el Uruguay no pueden casar. ¿Ah? Gracias.
mm, o la normativa, la regulación de los contratos internacionales en nuestro derecho en la actualidad, desde la aprobación de la ley 19.920 fundamentalmente, se encuentra, podemos decir, como dividida entre lo que son los tratados de Montevideo, donde hay una regulación preceptiva muy acotada de los contratos internacionales, y donde el elemento de extranjería relevante en materia de contratos es el lugar de cumplimiento, que ustedes ya saben que es un punto de conexión jurídico, esto ya lo hemos dicho, que por lo tanto debe ser definido y está definido en los tratados de Montevideo. Esto por un lado, y por otro lado, la regulación de la ley general, la de ley 19.920, que marca un giro con respecto a los tratados hacia la autonomía de la voluntad. Esto, en nuestro DIP de Fuente Nacional, constituye una verdadera revolución porque hasta la vigencia de la ley 19.920, o sea, hasta 2021, la regulación de los contratos en el DIP de Fuente Nacional seguía la misma suerte que en los tratados de Montevideo de 1889. De hecho, el artículo 2399, el viejo artículo 2399 del apéndice del Código Civil, decía que los contratos se regían por la ley del lugar de su cumplimiento, de acuerdo con las reglas de interpretación de los artículos 34 a 38 del Tratado del 89, y luego decía más abajo, como regla general, que las reglas eh, tenía una norma similar a la del protocolo adicional del Tratado del 40, en cuanto que esas reglas en materia de ley aplicable y de jurisdicción competente no podían ser modificadas por las partes, por voluntad de las partes, salvo en la medida que la ley aplicable lo permitiera. O sea que esta solución que hoy tenemos en la ley general es una solución que eh, marca un giro importantísimo hacia la autonomía de la voluntad, es decir, hacia la posibilidad de que las partes elijan la ley aplicable a los contratos internacionales. Entonces, por eso yo les decía que tenemos como dos sistemas, sin perjuicio de lo cual en la ley general nosotros vamos a encontrar algunos contratos que escapan a este régimen de la posibilidad de elegir la ley aplicable. Es decir, hay distintos actos jurídicos que por su objeto, eh, fundamentalmente por su objeto, eh, el legislador los excluyó de la posibilidad de elegir la ley aplicable. Y en esto voy a hacer referencia a algo que vi mucho en, no sé, creo que Ana no entró todavía, no sé si estás ahí, Ana, porque mm, ahora no estoy viendo la... Sí, estás, Ana. Algo que vimos en el primer escrito, que es que hablaban de que el artículo 50 de la ley general era una norma de aplicación inmediata, ¿no? Como vamos a ver dentro de un rato, o a más tardar en la próxima clase,
El artículo 50 no es una norma de aplicación inmediata. Cuando dice soluciones especiales, el artículo 50 no dice que la ley aplicable es la ley uruguaya, ¿no? El artículo 50 no es una norma de aplicación inmediata. Acuérdense que la norma de aplicación inmediata o en la norma de aplicación inmediata se absorbe, ¿no? O sea, la ley propia, la ley nacional, absorbe la regulación de un, por ejemplo, de un contrato internacional y la hace escapar de la ley normalmente aplicable para excepcionalmente, por algún contacto que tiene ese contrato con el Estado, ¿no? Con el país, le aplica la ley propia. Eso no pasa en el artículo 50 de la ley general. Lo que hace el artículo 50 de la ley general es em, establecer algunos contratos, entre los que están los contratos que recaen sobre, que tienen que ver con derechos reales de los bienes, em, darles una solución especial que impide que funcione la autonomía de la voluntad. Pero cuando hace eso, la ley general no está aplicándole a esos contratos necesariamente la ley uruguaya. Lo que hace es que esos contratos, en esos contratos no se puede elegir la ley, como por ejemplo en un contrato individual de trabajo. En el contrato individual de trabajo no existe la autonomía de la voluntad. Y a cuenta de lo que digamos más adelante, no existe la autonomía de la voluntad porque en el contrato individual de trabajo las partes no tienen el mismo poder negociador. Y en la autonomía de la voluntad se supone que tiene que haber negociación de la ley aplicable. En un contrato individual de trabajo o en un contrato con consumidores, hay una de las partes que no está en mucha posición de negociar. Por eso la ley dijo no, en este caso no hay autonomía de la voluntad, hay, eh, hay una solución preceptiva que establece la ley. En este caso, la ley aplicable va a ser la ley que establezca la ley general, no la elegida por las partes, que no necesariamente es la ley uruguaya. ¿Mm? Entonces, y esto me hace acordar, esto me trae a colación, esto de analizar el capítulo este de las obligaciones contractuales en la ley general, que en uno de los escritos, del primer escrito, me encontré con algún escrito en donde al analizar los artículos 44 a 51, analizaron los artículos 44 a 51 de una ley española sobre cooperación judicial internacional. Eso me encontré al leer los escritos, el primer escrito. A ver, muchachos, es que esto me había olvidado de comentarlo el otro día. Cuando los tratados de Montevideo entonces plantean una solución de carácter preceptivo, donde no hay espacio para la autonomía de la voluntad en cuanto a la ley aplicable y tampoco en cuanto a la jurisdicción competente. Sin embargo, ustedes se acordarán que nosotros vimos, por ejemplo, o sea, esto del giro a la autonomía de la voluntad no es algo absolutamente brusco que se da en nuestro derecho, porque el Uruguay ya hace unos cuantos años aprobó
y forma parte de su derecho positivo la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de 1980, que tiene un espacio para la autonomía de la voluntad. Lo vamos a mencionar también más adelante. Y ustedes se acordarán también, como otro hito en esta evolución hacia la autonomía de la voluntad, em, que cuando hablamos de jurisdicción, nosotros hablamos del Protocolo de Buenos Aires, ¿no? En el ámbito del Mercosur, en materia contractual, que hoy rige entre los estados del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, donde se consagraba la posibilidad de que las partes eligieran el juez competente en materia contractual. No para todos los contratos, pero sí, en general, para los contratos se admitía esta posibilidad. Y Uruguay este protocolo lo ratificó ya hace algún tiempo. Entonces, digamos, esta aprobación de la Ley 19.920, que consagra ya en una forma mucho más abierta la autonomía de la voluntad, la posibilidad de que las partes elijan ley y juez para los contratos, es como la culminación de una evolución o de un proceso, ¿no? Que venía en ese sentido. Pero los tratados de Montevideo están vigentes en materia de ley aplicable. Con los estados parte están vigentes. Y por eso eh, vamos a analizar esos tratados de Montevideo, que en términos generales, o sea, tienen soluciones similares, ¿sí? Similares. Hay algunos aspectos, algunos matices entre ambos tratados. em, por eso los vamos a analizar. Vamos a ir viendo por tratado, ¿no? Para luego, para ir pudiendo comparar un tratado con otro. Nosotros decíamos que en materia de actos jurídicos, y esto también lo vimos cuando hablamos de régimen patrimonial del matrimonio, ¿no? Cuando hablamos de las capitulaciones, ya algo de todo esto dijimos que en los tratados de Montevideo la ley aplicable es la ley del lugar de cumplimiento del contrato. Esto surge en el Tratado del 89 del artículo 32, ¿no? Ahí, en el artículo 32, habla eh, dice, la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse decide si es necesario que se hagan por escrito y la calidad del documento correspondiente. Esta es una norma que se refiere a los aspectos formales del contrato. Ustedes van a ver, ayer de noche les subimos también también unas guías de estudio para poder leer estos temas viendo qué es lo más importante. Y subimos una guía de estudio sobre el tema de las formas de los actos jurídicos para que ustedes puedan tener allí lo más importante. Em, pero lo que me importa es ir a los artículos que siguen. El artículo 33 dice, la misma ley rige, o sea, la misma ley del lugar de cumplimiento, rige su existencia, su naturaleza, su validez, sus efectos, sus consecuencias, su ejecución, en suma, todo cuanto concierne a los contratos bajo cualquier aspecto que sea. Estos son aspectos sustantivos del contrato que todos se rigen por la ley del lugar de cumplimiento.
esta es una característica de la regulación de los contratos en los tratados de Montevideo, es decir, un régimen de unidad. No hay desmembramiento del contrato, o sea, no hay distintos aspectos del contrato que se rigen por distintas leyes. La característica de los contratos, de la regulación de los contratos internacionales en los tratados de Montevideo, y esto vamos a ver que es una diferencia eh, en parte con lo que pasa con la ley general, es que no hay posibilidad de desmembrar el contrato, ¿no? Todos los aspectos sustantivos del contrato se rigen por la misma ley. Ven que incluso hasta aspectos formales del contrato se rigen por esa misma ley. O sea, el legislador privilegió la unidad del contrato, lo cual nos facilita las cosas, ¿no? Porque sabemos que todo el contrato, todos los aspectos sustantivos del contrato se van a regir por esa única ley. Ahora bien, nosotros dijimos también que el lugar de cumplimiento es un punto de conexión conductista. Ustedes se acordarán de las primeras clases cuando hablamos de los elementos de extranjería relevantes y luego cuando hablamos de la clasificación de los puntos de conexión. Es un punto de conexión conductista porque tiene que ver con una actuación de las personas y es un punto de conexión jurídico. No basta con que yo diga que el contrato se rige por la ley del lugar de su cumplimiento para que yo sepa cuál es la ley en concreto aplicable a ese contrato. O sea, el decir que un contrato se rige por la ley del lugar de cumplimiento me exige una tarea de interpretación, como siempre que me encuentro con un punto de conexión jurídico. Como pasa con los puntos de conexión jurídicos de importancia, en este caso el legislador se preocupó por dar la interpretación. O sea, en este caso, el tenor literal del tratado ya no resuelve el problema de cómo se interpreta, porque el propio tratado, ante la importancia que tiene este punto de conexión en, en la regulación de los contratos, el legislador entendió que no podía quedar librado a cómo lo interpretara cada aplicador del derecho, ¿no? Sino que había que dar una interpretación unívoca, o sea, que todos los estados entendieran lo mismo con respecto al lugar de cumplimiento. La, la técnica a la que recurre el legislador para interpretar el punto de conexión, lugar de cumplimiento, es una técnica realmente muy, yo diría que acertada, porque el legislador no fue interpretando el lugar de cumplimiento atendiendo al nombre del contrato, ¿no? Es decir, no dijo, bueno, en el caso de la compraventa se regula por tal ley, en el caso del arrendamiento se entiende por tal cosa, en el caso del préstamo se entiende por tal cosa. O sea, no lo hizo de esta manera, sino que tomó o utilizó una técnica que hace que esta solución, en términos generales, esta interpretación siga teniendo vigencia hoy, 120 o 130 años después de la aprobación de estos tratados, en, en un periodo de tiempo en el que han aparecido nuevas figuras contractuales, sigue teniendo vigencia esta interpretación. ¿Por qué? Porque el legislador, a los efectos de interpretar el lugar de cumplimiento, apuntó al objeto del contrato, ¿no? Y se valió
de básicamente cuatro objetos sobre los que puede recaer el contrato. Y esos objetos son cosas ciertas y determinadas, cosas determinadas por su género, cosas fungibles y prestaciones de servicio. Esos son los cuatro objetos de los actos jurídicos en los cuales se basó el legislador para interpretar dónde está el lugar de cumplimiento. ¿Sí? Entonces, entonces, vamos a arrancar por el principio. Ustedes, esta definición o esta interpretación del lugar de cumplimiento la van a encontrar en el artículo 34 del Tratado del 89, que es idéntico al 38 del Tratado del 40, ¿no? O sea, lo que, esto que hablemos sobre la interpretación vale para el Tratado del 40, porque la norma es idéntica. Y también nos va a servir para la ley general y también para el Protocolo de Buenos Aires en determinados casos, para la interpretación del lugar de cumplimiento en el Protocolo de Buenos Aires. Pues se tomó, fíjense si será buena esta solución, que se repitió en el Tratado del 40, en el Protocolo de Buenos Aires y en la ley general, para los casos en que no hay elección de ley. Entonces, em, fíjense cómo empieza el artículo 34, ¿no? El artículo 33, a ver, el artículo 32 decía que la ley aplicable era la ley donde los contratos debían cumplirse. El artículo 33 decía la misma ley rige todos los aspectos sustantivos del contrato. Y el artículo 34 empieza diciendo, en consecuencia, quiere decir que ese artículo 34 no está descolgado de los anteriores, está vinculado a los anteriores. Y está tan íntimamente vinculado que es allí donde está la interpretación del punto de conexión lugar de cumplimiento. Ese en consecuencia es porque esto que viene ahora tiene que ver con lo anterior, ¿no? Esta expresión en consecuencia conecta, vincula al artículo 33 con el artículo 34. Entonces, vamos a empezar por esta interpretación. Dice, en consecuencia, los contratos sobre cosas ciertas e individualizadas se rigen por la ley del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. ¿Cuándo consideramos que un contrato recae sobre una cosa cierta e individualizada? O sobre cosas ciertas e individualizadas. Bueno, justamente cuando esas cosas, cuando podemos identificar claramente a esos bienes. O sea, un automóvil marca Nissan, eh, matriculado en el departamento de Maldonado de la República Oriental del Uruguay, con el número tal, eh, y empadronado con el número tal. No es un auto, ¿no? No es un automóvil o un automóvil Nissan, sino que es ese automóvil Nissan, ¿sí? Ese está perfectamente individualizado. O el inmueble ubicado, empadronado con el número tal del departamento de Montevideo, de la República Oriental del Uruguay. No es un bien inmueble señalado genéricamente, es ese bien inmueble. Está identificado, está individualizado. En ese caso, cuando el objeto del acto jurídico es un bien individualizado,
Se entiende que el lugar de cumplimiento de ese acto jurídico cuyo objeto es ese bien individualizado, se encuentra en el lugar donde ese bien está al tiempo de la celebración del contrato. Esto es muy importante con respecto a los bienes muebles, porque como ustedes ven, hay una fijación temporal. Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos del lugar de situación de los bienes, ¿no? Decíamos que era un punto de conexión que podía ser fijo o variable según habláramos de un bien mueble o inmueble. Si yo estoy hablando de un bien mueble, digo en lugar de situación y ya está, ¿no? Ya sé que ahí va a estar ese bien. Pero cuando yo me refiero a un bien mueble, como un auto, por ejemplo, es importante que el lugar de situación, a los efectos de determinar el lugar de cumplimiento del contrato, va a estar en el lugar de situación que tenía al momento de la celebración del contrato. ¿Ah? Y esto vamos a ver que se encadena con algo que vamos a ver después con respecto al momento en que se considera perfeccionado un contrato celebrado a distancia, por ejemplo, ¿no? Que esto en la actualidad es tan común, ¿no? La celebración de contratos a distancia, eh, cuando se considera celebrado el contrato, ¿no? Es importante el lugar de situación del bien y es importante el momento de celebración del contrato. O sea que hay que tener en cuenta estos dos aspectos a los efectos de determinar el lugar de cumplimiento de ese contrato que recae sobre una cosa cierta y determinada. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Yo sé que todavía no habíamos dado el tema, ¿no? Pero tengan presente, porque lo he visto en varios parciales, que sobre todo cuando tenían que poner, obviamente todo esto no se evaluó, por eso decimos que No, no se claro, metan en las categorías que todavía no vimos. Pero este, eh, tengan presente que el lugar de cumplimiento es un punto de conexión que hay que interpretarlo. ¿Tá? Y en el caso de nuestras normas, tanto las fuentes normativas como los tratados de Montevideo, como la ley general, dicen cómo se interpreta. ¿Tá? Cómo, o sea, ya les da la interpretación. Ustedes no pueden interpretar que el lugar de cumplimiento de un contrato es el lugar de pago. ¿Por qué? Porque de pronto la norma, y de pronto no, le saco el de pronto, porque la norma les establece cuál es el lugar de cumplimiento. Les da una definición de cómo tienen que interpretar el lugar de cumplimiento. Y depende de qué tipo de bien estemos presentes para ver cuál es el lugar. Se entiende que ustedes se quisieron referir a eso y bueno, no importa lo que pasó en el parcial, pero digo, no o sea, que ahora les quede claro el por qué eso no está bien. El lugar de cumplimiento es un punto de conexión jurídico que hay que interpretarlo y hay que ver cómo la norma lo interpreta, claro. porque Es justo en que, este caso hay una definición en cada. claro, a los efectos del derecho internacional privado, el lugar de cumplimiento, o sea, nos tenemos que sacar el sombrero del derecho interno y ponernos el sombrero del derecho internacional privado, porque el concepto de lugar de cumplimiento no es el mismo, ¿no? Evidentemente, como Ni dije, lugar de cumplimiento es lo mismo que lugar de ejecución, ni nada, nada. No estamos hablando de lo mismo. Lugar de cumplimiento, cómo lo interpretan los tratados o cómo lo sí. interpreta la fuente normativa en la que estén ubicados. Eso, por favor, porque lo vimos una vez y es natural que eso pase. Claro, en el primer escrito eso no se corrige, no se tiene en cuenta porque evidentemente ustedes, eso es un concepto más avanzado que pertenece ya a esta etapa del curso, pero ya ahora no. O sea, si ahora ya le erran, ya está mal. ¿Ah? Eso en el primer escrito y en la primera pregunta, ese tipo de afirmación no se corrigió como errónea, más allá de que se le
contrato recae sobre cosas ciertas e individualizadas, se entiende, se interpreta que el lugar de cumplimiento se encuentra en el lugar de situación del bien al tiempo de la celebración del contrato. ¿Sí? Es importante el lugar de situación y es importante esa precisión temporal, sobre todo para los bienes muebles. ¿Sí? Segunda hipótesis. Los que recaigan, dice el artículo 34, los que recaigan sobre cosas determinadas por su género, ¿sí? O sea, por ejemplo, un auto, un inmueble, sin individualizar, ¿no? O eh, 100 cabezas de ganado Exacto. Hereford, ¿sí? Son 100 cabezas de ganado Hereford, no es el gran campeón Hereford macho del Prado del 2025. Esa es una cosa cierta e individualizada, porque no es una cabeza de ganado Hereford, que puede haber muchas, sino que es el gran campeón macho del Prado 2025. Es Sí, ese. y este ejercicio háganlo cuando pongamos los ejercicios o ahora en el último parcial, cuando, o sea, si se pone un contrato y se dice de algo, por ejemplo, no sé, es un contrato sobre 100 cabezas de ganado, ustedes digan, bueno, entiendo que es una cosa de género porque no está individualizada y es para nosotros saber por qué es que fueron a eso, porque muchas veces el error está en no saber si es una cosa de género o es una cosa cierta o determinada en los exámenes suelen confundir por ahí, o si es una cosa fungible, que cosa fungible parecería que no, pero, o con las prestaciones de servicio ni hablar, que lo vamos a ver, también sucede entonces ustedes pongan por qué a ustedes les pareció ese criterio. Para nosotros poder rescatar, nosotros siempre tratamos de rescatar algún punto más. Entonces, no es lo mismo que se hayan confundido en eso que no conozcan las normas. Entonces, el Es ejercicio que que es le parte de pongamos, la calificación también esto, ¿no? O claro, sea, en el caso de los actos jurídicos no basta con calificar el problema como de acto jurídico en los tratados de Montevideo, sino que hay que calificar ese acto jurídico y sobre qué recae para poder encontrar la ley aplicable, ¿no? Porque a lo que vamos a llegar con la calificación de acto jurídico es a que la ley aplicable es la ley del lugar de cumplimiento. Pero nos